Buenas tardes, licenciada Nadia. Espero esté bien. Mi nombre es María José Brizuela, con código 24252, y en esta ocasión tengo el agrado de compartir con usted el cuento de Juan Bosch, La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Entonces, sin más rodeos, la historia inicia con Encarnación Mendoza teniendo un debate en su cabeza sobre dónde esconderse, si en un cerro que estaba a su derecha o el cañaveral que se encontraba al lado izquierdo. Y para su desgracia, escogió el cañaveral. Y más adelante vamos a saber por qué su desgracia. Alfonso Mendoza empezaba a sentirse tranquilo y seguro de que había escogido el mejor lugar para esconderse durante el día, pues su destino estaba en juego. Simultáneamente, Mundito, un niño de escasos recursos, pensaba igual que el prófugo. Entonces, en esa hora de la mañana fue enviado por su madre con unos centavos a la bodega a comprar harina, bacalao y manteca. Porque un punto demasiado importante a mencionar era el 24 de diciembre o día de Nochebuena. Entonces, aunque sea pobremente, esa familia de Mundito quería celebrar la Nochebuena. Por otro lado, un poco antes de las 9, el niño Mundito pasaba frente al tablón de caña donde estaba escondido el primitivo, Encarnación Mendoza. Entonces, de igual forma, Encarnación Mendoza escuchó la voz del niño ordenando a un perrito que se detuviera, pues Mundito encontraba acompañado de un perro. Entonces, en el cañaveral todo era muy incierto, pero Encarnación Mendoza rápidamente calculó las voces y los pasos, pero sospechó que el perro se estaba acercando por los ladridos. Entonces, decidió hacerse el dormido poniéndose el sombrero sobre su cara para no ser reconocido. Por lo tanto, el cachorrillo negro correteó jugando en las hojas de caña, llegando hasta el lugar donde se encontraba Encarnación Mendoza. Y cuando lo vio, pues empezó a ladrar y a saltar eh, sin parar. Rondito lo llamó varias veces y se iba acercando donde su perro estaba. Pero en el momento que vio el cuerpo del fugitivo, se paralizó y se aterrorizó. Pero no simplemente pensó que era un hombre, sino que él pensó que era un cadáver, a lo que demasiado aterrorizado corrió hacia la aldea más cercana y gritó que ahí había un hombre muerto en el cañaveral. Para su suerte se encontraba ahí el sargento Rey, que era el jefe despuesto del central. Y se podía decir que el sargento era un tipo expeditivo, y 15 minutos después de haber escuchado a Mundito gritar que en el cañaveral había un cadáver, envió a varios peones a la busca de ese cuerpo. Por otro lado, el propósito de Encarnación Mendoza era pasar la Nochebuena con su mujer y sus hijos, escondiéndose de día y caminando de noche. Ya había recorrido así leguas y leguas desde el pie de las cordilleras. Un punto importante a mencionar es que en toda la región se sabía que él había dado muerte al cabo Gomares y nadie ignoraba que era hombre condenado donde se le encontrara. Entonces, por eso no debía dejarse ver en persona por alguien más, excepto de Nina y de sus hijos. Como mencioné antes, el propósito de Encarnación Mendoza era ver, aunque sea 1, 2 o 3 horas, a su familia en Nochebuena, porque ya tenía 6 meses viviendo. Y ese era su mayor anhelo, pasar la Nochebuena con sus hijos, y él sentía esa necesidad de verlos y nunca se perdonaría si no lograba llegar a su casa ese día. Luego, la situación se puso un poco más complicada, pues porque los peones eh, se estaban debatiendo si ir al cañaveral o no, porque ellos decían de que era una cosa de niño, que era su imaginación y que no podía ser cierto. Entonces el sargento tiró una mirada bastante fija al niño y lo aterrorizó un poco más. Entonces
Mundito decidió irse corriendo a su casa porque estaba muy indignado por lo que había visto, que para él era el cadáver. Entonces, cuando él iba corriendo hacia su casa, como Encarnación Mendoza se encontraba moviéndose de tablón en tablón en el cañaveral, Mundito logró ver un poco de su cuerpo, para lo que quedó aún más aterrorizado y le gritó al sargento que ahí se encontraba el cadáver que él había visto, pues tenía la misma ropa con la que él lo había descubierto. Entonces Sargento Rey se convenció de que se trataba de algo extraño, sin saber que se trataba de este prófugo Encarnación Mendoza. Mundito afirmaba que él usaba un pantalón azul, una camisa amarilla y un sombrero negro. Seguidamente, Encarnación Mendoza ya no sabía qué hacer y sabía que ya estaba cercado por los demás peones que había ordenado el sargento Rey que lo fueran a buscar. Y sin saber a ciencia cierta dónde estaban cada uno de los soldados, el fugitivo se atenía a su instinto meramente. Entonces, en lo que eso, grita uno de los peones, allá va, sargento, allá va, y parece que es Encarnación Mendoza. Los peones se encontraban nerviosos, respirando sonoramente, calculando precisamente dónde tenían que ir y en qué tablón del cañaveral se encontraba Encarnación Mendoza. Pasó el mediodía, llegaron más peones para buscar a Encarnación Mendoza. Y se dice de que el fugitivo no era hombre fácil, pero a las 3 de la tarde, el camino que dividía el cañaveral de los cerros, un tiro certero le rompió la columna vertebral al tiempo que cruzaba para ir al cerro y se revolcaba en la tierra lleno de sangre y también recibió 14 tiros más por los soldados, ya que conforme se iban acercando le iban disparando más. Y justamente empezaban a caer las primeras gotas de lluvia que habían sido previstas por Encarnación Mendoza al mediodía. Encarnación Mendoza estaba muerto y el sargento Rey no quería perder tiempo, entonces decidió llevar el cadáver a la carretera y llevárselo como obsequio de Nochebuena al juez. Entonces ordenó que fueran a traer un caballo para llevárselo, pero lo único que consiguieron fue un burro y lo llevaron ahí, mojándose, enlodado por todas las aldeas que habían de cruzar. Pero el camino no resultó ser fácil y de igual forma al sargento no le bastaba la muerte de Encarnación Mendoza. Su venganza no era suficiente, así que ordenó con una áspera voz que desataran al cuerpo y lo tiraran en una de las casas que se encontraba en el caserío más cercano. Y cuando el cuerpo fue soltado, llamó a la puerta de la casucha, ya que eran de escasos recursos. Y al salir, la mujer, al ver esa escena tan difícil, tirado como un perro, el cuerpo de Encarnación Mendoza. Él estaba empapado en agua, en sangre, y la mujer al ver la masa inerte se aterrorizó, se fue alejándose, pero del asombro y de la inquietud que tenía, pues. Y lo primero que dijo fue de que sus hijos habían quedado huérfanos. Entonces, de igual forma, espantados, los niños salieron de la habitación, lanzándose a las faldas de su madre. Y entonces se oyó una voz infantil que decía, mamá, mi mamá, ese fue el muerto que yo vi en el cañaveral. Así finaliza la historia, pero hay mucho sobre lo que hay que reflexionar. Entonces, evidentemente, el niño que dice esa última línea al final es Mundito, el hijo mismo de Encarnación Mendoza, lo cual para mí fue como ese giro inesperado en la historia, ya que se podría decir que Mundito
fue causante de la muerte de su padre, que estaba haciendo lo posible por pasar Nochebuena con ellos. Pero esto refleja la inocencia, pero al mismo tiempo la muerte. Volviendo al autor de la obra, eh, Juan Bosch se le conoce como un político honesto y uno de los escritores más prominentes de la literatura dominicana, pues él expresa por medio de sus escritos la voz del pueblo, las injusticias. Entonces, claramente en esta historia vemos de que primero Encarnación Mendoza había sido condenado por una muerte que no fue su intención. Entonces, por ser de bajos recursos, fue injustamente denominado un fugitivo. Luego volvemos aquí al punto de la historia en el cual Encarnación Mendoza intenta llegar a su casa para pasar 1 o 2 horas con su familia el día de Nochebuena, pero para su suerte se encuentra con su muerte. Gracias, espero haya sido de su agrado.